que el gobierno escoge a una serie de expertos, supuestamente expertos, para que se ocupen de toda esta fase de lo que llaman la desescalada, etcétera, etcétera, y con demás palabras de discutible abolengo español. Y entonces empieza el gobierno no diciendo quiénes están en la lista. Oficialmente no sabemos quiénes están en la lista, se ha filtrado una lista y si esos son expertos, pues yo debo de ser el archipámpano de las Indias, porque efectivamente ahí lo único que hay es expertos en vivir del cuento público. Es decir, gente del Partido Socialista aparachic, algunos escritores del diario El País, etcétera, etcétera. Pero realmente expertos, vamos, una ínfima minoría y discutido dentro de la profesión si incluso esos que tienen algún conocimiento de medicina pueden ser calificados de expertos y sobre todo de competentes. Claro, esto todavía no es oficial, pero la lista ha circulado, coincide las filtraciones, es muy posible que efectivamente, salvo que al final decidan quitar alguno que sea especialmente escandaloso, quedemos en manos de esta gente. Pregunta que inmediatamente se plantea. Bueno, vamos a ver. Y en última instancia, este grupo de expertos absolutamente partidistas que previsiblemente van a intentar fundir a las comunidades autónomas que no gobierne la izquierda y destrozarlas lo más posible por razones políticas, etcétera, este grupo de expertos finalmente es el que toma las decisiones. Es decir, estos son los que dicen a Madrid la castigamos y la machacamos. Porque gobierna el centro derecha o incluso el centro izquierda, si ustedes quieren, con Ciudadanos, y a Madrid la vamos a machacar. Debería ser la comunidad a la que más ayudáramos, porque es la que ha tenido más muertos, porque además es el motor económico de España, porque es lo único que funciona un poco bien en España. El resto es un desastre y Cataluña es una alcantarilla. Y se supone que, en fin, tendría que haber una reacción de ese tipo. Pues no, señor, no se va a tomar ese tipo de medidas. Entonces, como al final las medidas son partidistas, no buscan el bien común, no buscan salvar vidas, no buscan remendar el desastre de la economía, sino que buscan facilitar la conquista del poder en aquellas comunidades autónomas que todavía no se dominan, claro, la pregunta es, bueno, vamos a ver, ¿y esta chusma? Sin ofender a las chusmas, que no haya ninguna chusma, chusmilla o chusmota por ahí que se nos ofenda porque la comparamos con el grupo de expertos. Esta gente es la que va a acabar decidiendo lo que pasa con las comunidades, que puede significar el terminar de arruinarlas más, el quebrarlas si no están quebradas, etcétera. Es esta gente la que asume la responsabilidad. Y entonces ha aparecido Simón, que es este señor que se parece a Garfunkel, parece guasa, ¿no? O sea, llamándose Simón y sin embargo se parece a Garfunkel, y que es un personaje que además en su día lo nombró Rajoy, ¿no? Porque era el típico aparachic que es un inútil, pero que ha viajado por algún sitio y entonces puede dar el pego de que sirve de algo. Y efectivamente, si no pasa nada grave, da el pego. Se encuentra con una crisis como la del coronavirus y queda como Rufete en Lorca. Es muy difícil quedar como Rufete en Lorca, lo reconocemos, pero en este caso es que quedan como Rufete en Lorca. Y entonces, claro, le preguntan a Simón y le dicen, bueno, esta gente aquí, en fin, Simón, esta gente que... Simón, por Dios, esta gente es la que lo va a decidir. Y entonces Simón, que le deben de pagar muy bien por colocarse de muñeco del pim pam pum todos los días y hacer el ridículo una y otra vez, ya a partir de ahora te van a decir eres más tonto que Simón, igual que ha quedado como Rufete en Lorca. O sea, es de estas expresiones que es que las ves venir, que entran en el lenguaje de los pueblos, pues de pronto dicen, pues no, esto al final lo decide el ministro. Y entonces es para decir, vamos a ver, Simón, que tú nos orinas a diario y encima nos dices que no, que es que está lloviendo el agua que hace florecer los campos. Vamos a ver, Simón. Mal está que no sepamos quién es ese equipo, aunque las filtraciones que hay son para no pegar ojo. Mal está que ese equipo sea el que decida cómo vamos de la fase 0, que es la 1, a la 2, etcétera, etcétera. Pero que ahora nos digas que eso quien lo decide es el ministro
y que hace lo que quiere según le diga lo que le diga el equipo. ¿Para qué demonios tenemos ese equipo, esa comisión, esa fauna, esa piara? ¿Para qué la tenemos, Simón? ¿Para que haya más gente chupando de las tetas del Estado? Porque tú nos dirás, o sea, si al final el ministro hace lo que quiere, ¿estos qué van? De mariachis. Y segunda cuestión más importante, Simón. Illa es un personaje al que se le tendrían que haber abierto diligencias judiciales por media docena de delitos. Desde la imprudencia gravísima con resultado de muerte y lesiones, porque siguió adelante con los aquelarres feministas del 8 de marzo, a esas concesiones que ha hecho como ministro sobre 1.000 millones de euros se dice pronto, que han ido a parar, mira tú qué casualidad, a empresas fantasmales de Cataluña que geográficamente están ubicadas en el lugar del que él era el cacique del Partido Socialista. Y entre esos dos extremos, nada ejemplares, hay otra serie de cosas en las que también está implicado el ministro. O sea, que vamos, que estamos en las mejores manos, o en el grupo de incompetentes en su inmensa mayoría, algunos dicen que en su mayoría absoluta, o en que el ministro al final va a decidir las cosas y entonces yo no sé para qué tenemos a este grupo, salvo para que cobren dietas y cobren dinero y todas estas cosas. Es verdaderamente tremendo, es verdaderamente tremendo. Y cuanto más lo piensa uno, más apesta. Desde luego que sí. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que al menos es el título que tiene, pero el uso es muy discutible, ha desvelado que la decisión definitiva sobre qué comunidad pasa de una fase a otra no es una decisión técnica, no la deciden los expertos, sino que es una decisión política que corresponde al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Es decir, el dictamen del comité de expertos no es vinculante, a diferencia de lo que ha venido repitiendo el gobierno. No estamos extrañados de que nos mientan, porque es lo habitual. Una vez más, el gobierno pone la vida y la salud de los ciudadanos al criterio interesado político. Como ven, este criterio ha sido un auténtico desastre, más bien un acto criminal. Una vez más, hacen caso omiso a los informes, hacen caso omiso a la valoración de los expertos y es un filósofo, el ministro de Sanidad, quien toma la decisión final. Fernando Simón, en rueda de prensa, pues seguía explicando que es él y la directora de la Dirección General de Salud Pública los responsables últimos de estos informes. Es Simón, como jefe del comité técnico, quien los evalúa en los informes de las distintas comunidades autónomas para luego generar a qué fase accede una u otro en la desescalada. Pero como decimos, al final es una decisión que toma el ministro. Señores, esperen lo peor. Como ven, siempre alguna declaración, algún responsable se le va la lengua, desmiente al gobierno en que insiste que las fases de desescalada pues van sobre este comité de técnicos sobre el que se niegan a poner nombres y apellidos. No los hacen público, saltándose la legislación y ni siquiera se lo pasan a los partidos políticos que se lo reclaman. Por tanto, al desconocerse estos informes, se desconoce también si el dictamen, si las apreciaciones técnicas de los expertos para cada comunidad, pues van en consonancia con la decisión última que ha tomado el ministro Illa y, en último término, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por ejemplo, la decisión relativa a Madrid, que había solicitado su fase a la fase 1 para reactivar su economía, pues, como saben, el gobierno se lo ha denegado. ¿Qué han dicho los expertos? Pues no lo sabemos. Y es que uno no sabe si quiere saberlo o no quiere saberlo, porque lo mismo lo sabe